La noche de Año Nuevo prometía ser mágica, pero en lugar de felicitaciones, el esposo le dio a su esposa una sorpresa bastante inusual. Entre los platos festivos y el champán, le extendió una lista con las exigencias de su madre. Querida, mamá me pidió que te entregara este listado de sus gastos para el 2026. 500,000 para la reforma, 170 para un abrigo de piel, 200 para unas vacaciones en Turquía. La mujer tomó el papel en silencio, estudió detenidamente las cifras y cogió un bolígrafo. Hola, queridos oyentes. Me complace darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que disfruten de la escucha. Irina estaba sentada a la mesa, observando cómo Oleg colgaba las guirnaldas. El 31 de diciembre resultó sorprendentemente tranquilo. Ni llamadas de la suegra, ni visitas inesperadas, ni exigencias de comprar algo de último momento para la cena navideña. Casi llegó a creer que el año terminaría en paz. Las ensaladas ya estaban en el refrigerador, la carne se marinaba y el champán se enfriaba. Irina trabajaba como enfermera en una clínica distrital, ganaba 45,000, de los cuales casi la mitad se iba en comida y gastos del hogar. Oleg era ingeniero en una fábrica, ganaba 70. Pero el dinero en la familia siempre parecía acabarse más rápido de lo deseado. Aún así, se las arreglaban. Su pequeño apartamento de una habitación en un edificio de 5 pisos era suyo. Habían terminado de pagar la hipoteca 2 años atrás. Vivían con modestia, pero con independencia. Sin embargo, Zinaida Markovna, la madre de Oleg, pensaba que vivían mal, que Irina debería ganar más si era tan inteligente, que ya era hora de tener nietos en lugar de hacer carrera. ¿Qué carrera puede haber en una clínica? ¿Qué risa? Además, decía que Oleg podría haber encontrado una chica mejor, de una familia decente, no de un pueblito perdido. Irina era originaria de un pequeño pueblo a 300 kilómetros de la capital regional. Su padre era tractorista y su madre, cocinera en un comedor escolar. Gente sencilla, honesta, pero sin grandes ahorros. Cuando Irina se fue a estudiar a la escuela de enfermería, sus padres reunieron todo lo que pudieron, 30,000 para sus primeros gastos. Estudió con una beca, trabajó como auxiliar de enfermería y compartió una habitación en un dormitorio con otras 2 chicas. Conoció a Oleg en su tercer año, en un café al que entró a tomar un café después de un turno nocturno. Él estaba en la mesa de al lado, leyendo un libro técnico y tomando notas en una libreta. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió. 6 meses después, la llevó a conocer a su madre. Zinaida Markovna lo recibió en su amplio apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, con una mesa puesta que más bien parecía una exposición de museo, cristalería, porcelana, mantel bordado. Toda la noche habló de lo difícil que había sido criar a Oleg sola, de cómo trabajó como contadora en una gran empresa, de cómo se privó de todo para que su hijo tuviera educación. El padre de Oleg había abandonado la familia cuando el niño tenía 5 años, y desde entonces, Zinaida Markovna centró su vida en su hijo. Controlaba sus estudios, elegía su universidad, aprobaba o desaprobaba a sus amigos. Desde el primer momento, ella no aprobó a Irina. Oleg, ¿estás seguro? Preguntó cuando Irina salió al baño. Su voz fue lo suficientemente alta como para que ella la escuchara. La chica es simpática, claro, pero, bueno, ya sabes, muy sencilla. Oleg entonces murmuró algo incomprensible, pero no defendió a Irina. Ella lo recordó. Se casaron un año después. La boda fue modesta, unas 20 personas en un café. Zinaida Markovna llegó con un vestido negro, como si fuera a un funeral, y pasó toda la noche con el rostro impasible. A las preguntas de los invitados respondía brevemente, con una sonrisa forzada. Cuando Irina se acercó para agradecerle su regalo, un juego de ollas, su suegra dijo fríamente, bueno, al menos aprenderás a cocinar. Oleg está acostumbrado a comer bien. Después de la boda, empezó todo. Zinaida Markovna llamaba todos los días. Preguntaba qué había preparado Irina para la cena, si no estaba dejando a Oleg pasar hambre, porque él parecía cansado. Llegaba sin avisar, entraba con las llaves que Oleg le había dado años atrás y empezaba a revisar el refrigerador, limpiar el polvo, reorganizar las cosas. Una vez,
Irina llegó del trabajo y descubrió que su suegra había tirado su taza favorita porque estaba desgastada y era vergonzoso tener algo así. Oleg, habla con ella, le rogaba Irina. Mamá, no hace falta que vengas tan seguido, decía Oleg. Zinaida Markovna se ofendía, lloraba al teléfono. Decía que había dedicado su vida entera a su hijo y que ahora él la echaba. Oleg cedía, pedía perdón, y todo volvía a lo mismo. Luego llegaron los pedidos de dinero. Primero cantidades pequeñas, 5,000 por medicinas, 10,000 por servicios públicos. Irina no protestaba. Al fin y al cabo, era la madre de Oleg, había que ayudarla. Pero las sumas crecieron, 20,000 por un refrigerador nuevo, 30,000 por arreglar el baño, 50,000 por un viaje a un sanatorio. Oleg, nosotros apenas llegamos a fin de mes, decía Irina. Queríamos ir a la playa este verano, ¿recuerdas? Mi madre está sola, le cuesta, respondía él. Aguantemos. No iremos a la playa. Pero Zinaida Markovna sí fue al sanatorio, de donde trajo montones de fotos y relatos sobre lo maravillosamente que había descansado. Para el tercer año de matrimonio, Irina se sentía exhausta. El trabajo, la casa, la suegra, que no paraba de encontrar nuevas razones para descontentarse. La sopa estaba muy salada, Oleg había adelgazado, lo que significaba que no lo alimentaban bien. El apartamento estaba frío, seguramente ahorrando en calefacción. Irina intentaba complacerla, se esforzaba, pero sabía que era inútil. Zinaida Markovna simplemente no quería aceptarla en la familia. En otoño, su suegra empezó a insinuar que necesitaba una renovación en su casa. Su apartamento, claro, ya estaba anticuado, el papel pintado descolorido, el linóleo gastado. Oleg asentía, admitiendo que sí, había que hacer algo. Irina callaba. En su propio apartamento había una tubería con fugas bajo la bañera, el cableado, antiguo, aún de la época soviética, chisporroteaba a veces. Pero Oleg parecía no ver esos problemas, aunque notaba perfectamente la pintura descascarada en el apartamento de su madre. Planeaban recibir el año nuevo solos. Zinaida Markovna se había ido a la casa de campo de una amiga. Una suerte rara. Irina ya anticipaba una tranquila velada en la que podría relajarse, reír, tomar champán y no pensar en que alguien juzgara cada uno de sus pasos. La mesa estaba casi lista. Solo faltaba hornear la carne y cortar las verduras. Oleg colgó la última guirnalda, bajó de la silla y observó la habitación con satisfacción. Quedó bonito, dijo. Oye, mamá llamó y pidió que te dijera algo. Irina se quedó inmóvil sobre el cuenco de ensalada Olivier. Algo en su voz la alertó. ¿Qué quería decirme?, preguntó con cautela. Oleg metió la mano en el bolsillo, sacó un papel doblado y se lo alcanzó. Bueno, ella calculó sus gastos para el próximo año y pidió que la ayudáramos. Irina tomó el papel y lo desdobló. La letra de su suegra era grande, segura. Arriba decía, gastos para 2026. Debajo había una lista. Reforma del apartamento, 500,000 rublos. Abrigo de bisón, 170,000 rublos. Vacaciones en Turquía, 2 semanas, 5 estrellas, 200,000 rublos. Abajo, una firma rotunda. Total, 870,000 rublos. Irina lo leyó y releyó. 870,000, casi el salario anual de Oleg. El suyo, 1,5 veces. Mamá pidió ayuda con sus gastos del próximo año. Oleg lo decía con una energía fuera de lugar, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. 500,000 para la reforma, 170 para el abrigo, 200 para Turquía. Irina alzó la vista lentamente hacia él. ¿Esto es una broma?, preguntó en voz baja. Bueno, mamá cree que debemos ayudarla. Está sola, le cuesta trabajo. Y además hace mucho por nosotros. ¿Qué hace exactamente por nosotros, Oleg? La voz de Irina temblaba. ¿Qué, concretamente? Vamos.
Se preocupa, nos cuida. Llega sin avisar, se entromete en nuestra vida, critica cada cosa que hago. Irina sentía algo caliente subirle por dentro, algo que había estado acumulándose y que ahora exigía casi 1.000.000. Tenemos una tubería que gotea, Oleg. El cableado está fatal. No hemos ido a la playa en 3 años. No grites, por favor. Oleg frunció el ceño. Mamá solo pidió ayuda. Podemos repartirlo en 1 año, darle partes. ¿Partes? Irina lo miró como si lo viera por primera vez. 70.000 al mes, Oleg. Es casi todo tu sueldo. Bueno, no todo. Gano un poco más. Y podemos ahorrar. ¿Ahorrar? Q se rió, y la risa sonó histérica. ¿En qué más vamos a ahorrar? ¿En la comida, en la ropa? ¿O dejamos de pagar el alquiler? Q. Oleg jugueteó nervioso con el borde del mantel. Irina, exageras. Mamá no lo pide todo de golpe. Entiende que nosotros también tenemos gastos. Ella entiende. Irina agarró el papel y lo agitó en el aire. Pide dinero para un abrigo de visón, Oleg. ¿Para Turquía? Yo llevo 3 años con la misma chaqueta, comprada en una tienda de segunda mano. Y tu madre quiere un abrigo de 170. 000 Q, pero ella necesita verse presentable, y yo no, ¿verdad? Q. Sentía las lágrimas subirle por la garganta, pero se contuvo. ¿Acaso no soy una persona? Trabajo. También me canso. A veces también quiero algo para mí. Oleg guardó silencio. Miraba al suelo, e Irina de pronto entendió, no iba a discutir. Estaba de acuerdo. Creía que su madre tenía razón. Tomó un bolígrafo de la mesa, puso el papel sobre la encimera y escribió debajo del total, con letra clara. No. Traducción al español. Mantenimiento de 17,500 rublos al mes. Lo calculé rápidamente mentalmente. El 25% de 70. Mierda. La tarifa estándar por un hijo. Solo que ellos no tenían hijos. Oleg abrió la boca para hablar, pero Irina levantó la mano, lo miró a los ojos y pronunció una palabra con firmeza y claridad. ¿Basta? El silencio se hizo pesado, como una cortina. Oleg parpadeaba, como si intentara entender qué había pasado. Irina dobló el papel y se lo metió en la mano. Dile a tu mamá que ya no soy un cajero automático, y tú tampoco lo eres. Si quiere un abrigo de piel y vacaciones en Turquía, que lo gane ella misma. Lo del arreglo del techo, por favor. Podemos ayudar con una cantidad razonable, unos 50.000. Y eso, solo cuando tengamos dinero libre. Y si esto no te parece bien, aquí tienes el cálculo de la manutención. ¿Elige? Se dio la vuelta, entró al dormitorio, cerró la puerta, se sentó en la cama y enterró el rostro en sus manos. El corazón le latía tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. Esperaba que Oleg entrara en cualquier momento, empezara a gritar, a acusarla, a exigir disculpas. Pero no llegó. Pasaron 10 minutos, luego 20. Irina se levantó y abrió la puerta con cuidado. Oleg estaba sentado en el sofá, sosteniendo aquel papel. Su rostro parecía desconcertado, casi infantil. ¿De verdad quieres el divorcio? Preguntó en voz baja. Irina se apoyó en el marco de la puerta. Quiero que elijas, dijo. O somos una familia, tú, yo, y nadie se mete en nuestros asuntos, o eres el hijo de tu mamá, y entonces no tengo nada que hacer aquí. Pero es mi madre, ¿no? Y es tu madre, y no te pido que la abandones. Te pido que pongas límites. ¿Entiendes la diferencia? Oleg guardó silencio, luego asintió lentamente, con inseguridad. No pensé que lo tomarías así. Mamá dijo que era normal, que los hijos deben ayudar a los padres. Ayudar, sí, pero no mantenerlos. No renunciar a tu vida por los caprichos de otros. Oleg, vivimos en un apartamento con tuberías que gotean, y tu madre exige 1.000.000 para reformas, un abrigo de piel y vacaciones. ¿De verdad no ves el problema? Finalmente, él la miró a los ojos. Había algo nuevo en ellos.
No desacuerdo, pero al menos duda. Quizá. Se pasó, murmuró. Quizá le diga que no podemos. No servirá. Exacto. Y no es que no podamos. Es que no quiero. Porque es tu decisión, Oleg, tu responsabilidad. Pasaron la noche vieja en silencio, brindaron, bebieron champán, vieron al presidente en la televisión. Irina apenas comió. Oleg tampoco. Cuando el reloj marcó la medianoche, se besaron brevemente, de forma fría. A la mañana del 1 de enero, Oleg llamó a su madre. Irina lo oyó hablar entrecortadamente, con largas pausas. Zinaida Markovna gritaba tan fuerte que su voz se filtraba incluso a través del auricular. Las palabras ingrato y traidor se distinguían claramente. Esa pueblerina de Irina también lo captó con nitidez. Oleg colgó y se quedó sentado, mirando fijamente la pared. Le dije que daríamos 50,000 para el arreglo, pero no más, dijo. Me llamó calzonazos. Irina se acercó y se sentó a su lado. Va a ser duro para ti, dijo. No se rendirá así como así. Seguirá llamando, presionando, manipulando. ¿Estás listo? No lo sé, respondió él con honestidad, pero lo intentaré. No era una reconciliación, era una tregua. Zinaida Markova no llamó durante una semana, luego llamó, pero solo habló con Oleg. Fría y breve. Ignoró a Irina. Un día llegó a recoger las llaves de su apartamento, las arrojó sobre la mesa con desdén. Ya que soy de más aquí, dijo con tono cortante. Irina tomó las llaves, las guardó en un cajón y por primera vez en 3 años sintió alivio. Febrero fue tenso. Zinaida Markova comenzó una campaña para difamar a Irina entre los familiares. Llamó a tías lejanas y primos, les contó cómo una provinciana cualquiera había enredado a su pobre Alioska, como ahora no lo dejaba ver a su madre, cómo le prohibía ayudarla. Algunos familiares llamaron a Oleg, intentaron hacerlo entrar en razón, y él respondió con calma: mamá exagera, todo está bien entre nosotros. Para mayo, Zinaida Markova cambió de táctica, comenzó a quejarse de su salud, del corazón, de la presión, de dolores de espalda. Oleg se preocupó, sugirió ir a verla, a chequearla. Irina no se opuso. Fueron. Zinaida Markova lo recibió en plena salud, con una nueva bata y el cabello arreglado. Había un pastel sobre la mesa. Bueno, ¿recobraron el juicio?, preguntó ella. Oleg guardó silencio. Irina tomó su mano. Vinimos a ver cómo está su salud, Zinaida Markova, dijo con serenidad. Si necesita ayuda con médicos o medicinas, díganos. Necesito ayuda con la reparación, cortó la suegra. Eso es lo que necesito. Les dimos 50,000, no podemos dar más. Zinaida Markova se levantó de un salto. Fuera de mi casa. Se fueron. En junio, Oleg recibió un bono de 30,000. Le propuso a Irina ir un fin de semana al mar. Ella aceptó. Alquilaron una casita en Añapa, caminaron por el malecón, comieron helado, nadaron. Una noche, sentados en la orilla, Oleg dijo: sabes, toda mi vida temí disgustar a mamá. Pensaba que si no hacía lo que ella quería, era un mal hijo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que un mal hijo es quien sacrifica a su familia por los caprichos ajenos, aunque sean los de su madre. Irina lo abrazó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente estaban juntos. En otoño, Zinaida Markova volvió a comunicarse, llamó, pidió perdón. Dijo que estaba equivocada, que había actuado impulsivamente, los invitó a almorzar. Irina desconfió, pero Oleg la convenció: intentémoslo, quizá realmente ha cambiado. El almuerzo fue tranquilo. Zinaida Markova fue exageradamente educada, preguntó por el trabajo, mostró interés en sus planes, no mencionó el dinero. Al irse, abrazó a Oleg, incluso asintió a Irina. Quizá todo mejore, dijo Oleg camino a casa. Quizá, respondió Irina con cautela. Pero una semana después, Zinaida Markova llamó de nuevo. Necesitaba 10,000 para medicinas. Oleg se los dio. 2 semanas después, otros 15 para servicios públicos.
Oleg los dio, luego 20 para una lavadora nueva. Oleg, dijo Irina. Esto vuelve a pasar. En verdad necesita sus medicinas. ¿Y la lavadora? Tiene una, yo la he visto. Bueno, es vieja. Irina suspiró y se sentó frente a él. Escúchame con atención. Tu madre nunca va a cambiar. Tomará tanto como tú le permitas. Si quieres seguir así, hazlo, pero entonces yo me voy, porque no puedo vivir en una familia donde no existo. Oleg apretó los puños. ¿Qué quieres que haga? Kub, dile que no, simplemente dilo. Una vez, al día siguiente, llamó a su madre y le dijo que ya no le daría dinero sin una necesidad extrema, que tenían su propia familia y sus propios planes. Zenaida Markovna colgó el teléfono. No volvió a llamar. Irina y Oleg renovaron el apartamento, cambiaron las tuberías, el cableado, empapelaron las paredes, viajaron a Georgia por 2 semanas y adoptaron un gato. Vivían tranquilos y en paz. Un día de invierno, una tía lejana llamó a Oleg. Le dijo que Zinaida Markovna había sido hospitalizada. Nada grave, pero pidió que le transmitieran a su hijo que quería verlo. ¿Oleg fue? Irina no lo hizo. Regresó tarde en la noche, cansado. ¿Cómo está?, preguntó Irina. Bien. La presión sube y baja, pero los médicos dicen que está estable. Se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. Se disculpó, dijo que había sido una tonta, que lo entendió, que me había perdido y nada más. Le dije que me alegraba que estuviera viva, que estaba dispuesto a hablar, pero bajo otras condiciones. ¿Cuáles? Kub, respeto a los límites, sin manipulaciones. Irina lo abrazó. Estoy orgullosa de ti. Un mes después, Zinaida Markovna recibió el alta, llamó a Oleg para agradecerle la visita y no pidió nada más. Poco a poco, empezaron a comunicarse con más frecuencia. Hablaban cada 2 semanas, a veces se veían en un café neutral. Zinaida Markovna era reservada, incluso cortés. No ignoraba a Irina, pero tampoco la dejaba acercarse demasiado. Era un compromiso frágil, pero funcional. Y aquella hoja con los gastos, Irina la guardó, la laminó y la enmarcó en la pared del recibidor. Debajo de la lista de gastos de su suegra, destacaba una línea sobre la manutención, como recordatorio. Cuando los invitados preguntaban qué era eso, Irina sonreía: es nuestra constitución familiar. Al principio, a Oleg le daba vergüenza, pero luego se acostumbró. Una noche, al despedir a unos amigos, se detuvo frente al marco. «Sabes», dijo, «esto fue lo mejor que pudiste hacer en ese momento». «¿Qué cosa?» Una sola palabra, basta». Irina le acarició la mejilla. Se quedaron allí, mirando aquel maldito papel. Y ella sintió que todo estaba bien, que no se había roto, no se había rendido, no se había disuelto en las expectativas de otros. Simplemente había dicho, basta. Y el mundo la escuchó.